De la tempestad me guardarás. De la tempestad me guardarás. De la prueba tú me escondes. Me defenderás. Me defenderás. En la noche con tu fuego me iluminas. Ese es el Dios que está en este lugar. Ese es el Dios que quiere acompañarte en cada momento de tu vida. Y la gloria de tu espíritu allí estará. Levanta tus manos al cielo y dile: en la noche con tu fuego me iluminas. Con tu nube me guiarás. Y la gloria Sí, Señor. de tu espíritu Él está para ayudarte. Él está para guiarte. Él está para defenderte. Él está aquí para darte lo mejor, lo que es bueno para ti. en la noche con tu fuego me iluminas. En el día con tu nube me guiarás. Y la gloria de tu espíritu allí estarás. Allí estarás. Tú te alegras con tu pueblo, mi alma en ti se gozará. Para ti es que yo vivo, y en medio de tu iglesia tú estarás. Amén, sí, Señor. Él está aquí, Él está aquí. Sí, mi Dios. Ven, Espíritu de Dios, sobre cada uno de mis hermanos. Que ellos puedan tener esa experiencia personal y sentirse guiados, protegidos, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada uno, Señor, te demos a ti el primer lugar para que tu palabra se cumpla en nosotros, para que esta protección, Señor, se desate en cada uno de tus hijos y tú te puedas agradar de este pueblo, Señor, de este pueblo que te busca, que te sirve, que quiere agradarte, Señor, en toda situación y circunstancia. Levanta tus manos, iglesia, levanta tus manos. No mires otro lado, mira el cielo, porque ahí está el único que te puede dar la fuerza, el único que te puede ayudar en tu dificultad. En el nombre de Jesús, levanta esas manos al cielo. Aférrate a este Dios poderoso. Sí, Señor. Los niños pueden pasar adelante corriendo y vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Solo tú, solo yo. Solo tú, solo yo. Para entonar canciones que dirán cuánto te quiero.
En el nombre de Jesús. Vamos a adorar un instante, pero quiero orar por aquellos que han estado este tiempo, este mes, 2 meses atrás, como familia atravesando tiempos difíciles. Aquellos que dicen: pastor, estos 2 meses han sido difíciles para mí. Eso es lo que siento en mi espíritu. Pedirle al Señor ayuda para tu familia. No importa la causa, un problema de salud, un problema económico, un problema con los hijos, cualquiera sea la causa, vamos a pedirle ayuda. ¿A quién iremos, hermanos? ¿A quién vamos a ir? Sino a Él. No importa, nadie va a preguntarte la causa, pero eso es lo que siento en mi espíritu. Gracias, Señor. Vamos a pedir ayuda. Ayuda al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, a ti venimos. A ti venimos a pedir ayuda. A ti venimos a pedir ayuda. Allí simplemente un tiempo de oración, de adoración. Vamos a pedir ayuda. No tenga temor ni vergüenza, familia, porque le vamos a pedir ayuda a nuestro Dios. ¿A quién más? ¿A quién más sino a Él? Vengan más adelante, porque hay familias que no pueden pasar. Vamos a orar, solo es para orar como familias. Es un acto de fe. Vamos a pedir ayuda. Necesitamos la ayuda del Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Señor, envía tu ayuda, Padre. Tócale, Señor. Señor, ayuda a mi hermana. Señor, ¿a quién iremos sino a ti? Consuela sus lágrimas. Los tiempos de soledad. Espíritu de Dios, ven, ven. Sé el cobijo de mi hermana. Ayuda a esta casa, Señor. Ayuda a mis hermanos, Dios mío, ayúdalos. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Ayuda a mis hermanos. Envía tu ayuda desde el santuario. Tócanos. Envía ayuda a esta casa, porque te aman y te sirven. Ayúdalos, Señor, fortalécelos. Apacigua las aguas que golpean la barca, Señor. Oh, tú puedes ordenar a las tormentas que se aquieten. Oh, en el nombre de Jesús mando a esas tormentas que se sujeten en el nombre de Jesús. Trae consuelo a mis hermanos. Fuerzas nuevas. Nos ayuda, mi hermano, Señor. Lleva esa pesada carga que hay en su espalda. Llévala. Llévala tú, Señor. Alivia esa carga y pon la tuya, que es liviana y fácil de llevar. El Señor sea propicio a tu clamor esta noche. Recibe. Ayuda a esta casa, Señor. Toda carga hoy la traemos delante del altar. Te pido que los ayudes. Ayúdalos, Señor, con sus hijos, en su casa, en todos los desafíos que hay por delante. Ayúdalos. ¿A quién iremos, Señor? Ya no tenemos dónde ir. Solo te tenemos a ti. Tu palabra dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Ayuda a mis hermanos, Señor. Ayúdalos. Ayúdalos. Robustece la fe de ellos para que conquisten. Señor, ensancha su fe para que vayan por cosas mayores y salgan adelante de toda prueba. Las cargas familiares, las cargas económicas, ayúdalos, Señor.
Aleluya. Hay una unción de consolación que el Padre está desatando esta noche. Una unción de consuelo, fuerzas nuevas. Ayúdanos, Señor. Ayuda a esta casa, Señor. Ayúdanos porque son tus hijos. Son tus hijos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Fuerzas nuevas para ellos. Fuerzas nuevas para ellos, Señor. Fuerzas nuevas. Tu palabra dice que a los que esperan en Jehová recibirán fuerzas nuevas. Oh, tráelas, Señor, sobre tu hijo, tráelas sobre tu hija. Fuerzas, fuerzas para ir a la victoria, ir al otro lado. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo, Señor. Ayuda, mi hermano. Ayuda, mi hermano, Señor. Hay tantas necesidades en nuestro interior, pero no estás huérfano. Dios es tu Padre. Él te ha adoptado como un hijo. Ya no estarás nunca más solo. Ya no pelearás más tus batallas solo. Él peleará por ti. Confía, confía en Él. Mi Señor, te pido ayuda por todas sus necesidades. Ayúdalo, ayúdalo. Renueva las fuerzas de tu hijo. Renuévalo, renuévalo. Levántalo como un hombre fuerte en la fe. Levántalo como un hombre fuerte en la fe. Te lo pido, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Contesta sus oraciones. Sorpréndelo. Rodéalo de tu bien y de tu favor y misericordia. En el nombre del precioso de Dios. Señor, te pido que nos hables. Necesitamos ir a la conquista, Señor. Estamos parados en Canaán, nuestra tierra de sueños cumplidos. Te pedimos la unción para ir por esos grandes sueños. En el nombre de Jesús, úngenos. Pídelo, vamos, pídelo allí. Úngenos, úngeme. Úngeme. Gracias, Señor. Una vez más. Yo sé. Gracias, Señor. Padre, háblanos a todos, Señor, y danos esa unción de conquista en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 11. Josué 11. Vamos a leer del verso 16 en adelante. Dice: tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac
que sube hacia Seir, hasta Baal Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciere paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová. Diga conmigo, todo lo tomaron en guerra. Y diga conmigo, esto vino de Jehová. Amén y amén. Esta palabra nos habla de la parte de la historia donde Josué entra a la tierra prometida. Y quiero que pueda entender la diferencia en los días de Josué y la diferencia en los días de Moisés. Josué fue un líder que fue formado en los días de Moisés, en el desierto. Josué se formó a la sombra, ministerialmente, a la sombra de Moisés. Fue preparado por Dios en el desierto, pero fue preparado para entrar a la conquista y ser un conquistador en su vida. Pero increíblemente fue preparado al lado de un hombre que fue un libertador. La Biblia habla de Moisés como el libertador, el hombre que saca de la esclavitud a todo Israel mientras estuvo en Egipto, esclavo de Faraón y de los egipcios. Dios usó a Moisés como el libertador. Abre las puertas y los saca con mano poderosa, con las plagas. Luego abre ese gran mar y pasan en seco. Y Dios usa a Moisés como un libertador. Pero luego van al desierto y allí les toca esperar en Dios. Diga conmigo, esperar en Dios. Las promesas que Dios le había hecho eran grandes. Iban a tener una tierra extensa, grande, próspera, tierra que fluiría leche y miel. Era un símbolo de que era una tierra próspera donde todo florecía. Y fue una promesa grande que Dios le hizo, que iban a prosperar, que iban a ser propietarios. Y le estaba hablando a una nación que había sido esclava por muchísimos años. Ahora, en los días de Moisés, en los días de él y con él, se levanta una generación que esperaba en Dios. Vuélvalo a decir, esperaba en Dios. ¿Por qué se lo hago repetir? Porque esa era la característica de la generación de Moisés. Esperar en Dios, esperar en Dios. Yo me imagino que entre ellos se animaban, vamos a confiar, Dios nos dijo, Él lo va a hacer. Y sabe, como hijo de pastor, yo vi a esa generación y la represento con la generación de nuestros padres. Yo vi a mi papá como pastor y a los consiervos de él, los consiervos como él, que se pasaron la vida con esas mismas palabras. Estamos esperando en Dios. ¿Cuándo va a pasar estas cosas? Estamos esperando en Dios. ¿Cuándo vendrán todas aquellas cosas que Dios nos dijo? Estamos esperando en Dios. Era una frase que se adoptó casi como un consuelo, casi como un analgésico espiritual. ¿Por qué no vemos las cosas que Dios nos ha prometido? Estamos esperando en Dios. Yo los oí. Era el lenguaje de mi padre, era el lenguaje de los pastores amigos de mi padre. Estábamos esperando en Dios, estábamos esperando en Dios. Tengo amigos que fueron muy cercanos a la familia, a nuestra familia. Eran consiervos como mi papá, de esa edad. Y yo permanecí en amistad con ellos por muchos años. Y era el lenguaje. Dios nos prometió cosas grandes, nos dio palabras proféticas tremendas, pero estábamos esperando en Dios. Era como un consuelo que habían abrazado. Creo que fue lo mismo que le pasó a Moisés. Tenían todas las promesas de lo que Dios iba a hacer,
pero solo podían esperar en Dios. Es una generación que murió, hermanos, murió esperando en Dios. Qué triste. La Biblia nos dice en Hebreos que hay una generación que saluda las promesas. Fue como la generación de Moisés. Esperaron las promesas, pero murieron sin poder verlas hechas realidad. Pero en los días de Josué ocurre otra cosa. Y aunque Josué había sido formado en el desierto y salió del desierto junto con Caleb y la nueva generación, porque dice la palabra que había en ellos un espíritu diferente. Y en los días de Josué ya no se abrazó ese refrán como esperar en Dios. Y oro al Padre que esta generación, la nuestra, sea una generación que ya no, más allá de que confíe en Dios, no abrace esas palabras como muletillas y como consuelos espirituales. Estoy esperando en Dios, porque la generación de Josué no fue una generación que esperó, sino que dice este pasaje que leímos: todo lo tomaron en guerra. Todo lo tomaron en guerra. La generación de Josué no fue como la de Moisés. La de Moisés murió esperando en Dios. La de Josué, todo lo tomaron en guerra. Aleluya. Todo lo conquistaron en guerra. Y pegado a ese pasaje, el verso 20 dice: porque esto vino de Jehová. ¿Quién le dio un espíritu de guerra? Jehová. ¿Quién les dio una unción de guerra? Dios. Es una unción. Quiero que entienda, Josué no fue mejor que Moisés, pero vivió en otro tiempo. Y por vivir en otro tiempo le tocó ir a la conquista. Mis hermanos, quiero que hoy podamos entender el tiempo que estamos viviendo. Dios por muchos años nos hizo promesas. Muchos de nosotros fuimos formados en el desierto, pero hoy estamos parados en la tierra de la conquista. Y hoy tenemos que recibir esa unción de guerra. Hoy tenemos que tomar, porque dice que la unción de guerra vino de Dios para Josué, y esa es la unción que oro que esta noche caiga sobre nosotros. ¿Para qué? Para que podamos tomar todo lo que viene en guerra. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo: esa unción viene sobre mi vida. Quiero mostrarte cómo cambia una persona cuando esa unción cae de Dios sobre una persona, sobre una iglesia o sobre una nación. Voy a mostrarte en 2 o 3 ejemplos. Génesis 14. Dice el verso 14 también. Te lo voy a leer en una versión. Creo que es, bueno, ahí la va a tener la pantalla. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Diga conmigo: y armó a sus criados. Armó a sus criados, los nacidos en casa, 318. Y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres y demás gentes. La Biblia dice que 4 ejércitos se levantaron en guerra, 4 ejércitos contra 5, y los destruyeron y capturaron todo lo que quedó vivo, y se los llevaron cautivo. Entre esos que quedaron vivos y fueron cautivos iba el sobrino de Lot. Lot no tenía nada que ver con esa guerra, pero su sobrino fue cautivado por esa gente, esos ejércitos que triunfaron. Y dice la palabra que algo vino de parte de Dios a su espíritu.
y no iba a permitir que se llevaran esos ejércitos. Estamos hablando de ejércitos de guerra, gente violenta, gente asesina. Y me gusta como dice la palabra, porque dice que Abraham armó a sus criados. Sus criados no eran soldados, no eran mercenarios, no eran gente de guerra, era gente de campo, eran pastores de ganado, gente que sabía cultivar la tierra, era la gente que trabajaba para él. Y la Biblia dice que los armó, a ellos los armó. Ahora dice que luego salieron y fueron y destruyeron a esos ejércitos. Mis hermanos, ¿cómo pueden 318 criados que se le dieron armas salir y derrotar a ejércitos de guerra? Hay una sola explicación: una unción de guerra vino sobre ellos, una unción de conquista vino sobre esos 318 y fueron, y Dios les entregó la victoria. Aleluya, unción de guerra, unción de conquista. Quiero que entienda que no es algo nuestro, porque podemos pensar que es algo, una capacidad nuestra, y ahí comenzaríamos a pecar. Yo no soy mejor que mi padre. Es más, creo que la generación de nuestros padres fue más fuerte, porque esperaron y esperaron y esperaron y esperaron. Y una cosa es esperar viendo, pero otra cosa es esperar sin ver nada. Hay que ser muy fuerte. Entonces quiero aclarar esto para que nadie se confunda. La generación de Josué no fue mejor que la de Moisés, pero a la generación de Josué, como dice el verso 20, Dios le dio esa unción de guerra. Y salieron y fueron conquistadores. A esos 318 criados que Abraham tuvo, no eran soldados de guerra, eran criados, eran empleados, eran pastores y gente de ganado y de cultivo. Pero vino sobre ellos una unción de guerra y salieron a conquistar esos ejércitos. Te voy a mostrar otro ejemplo. Hubo un joven llamado David, y dice la Biblia que estaba pasando dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, levantan a un hombre como rey, el primer rey de Israel, que se llamaba Saúl. Era un rey conforme al corazón de los hombres. Era un rey que la gente quería tener, pero no tenía un corazón conforme al de Dios, sino un corazón conforme al de los hombres. Entonces Saúl, cuando ya era rey y fue ungido por Samuel y fue levantado como rey, comenzó a reinar, y a los años comenzó a errar sus pasos. Comenzó a desobedecer y a desobedecer, y llegó a hacer cosas terribles, al punto que Dios lo desechó. Dios lo desechó y todavía era rey. Pero mientras todo eso pasaba, había en otro lugar un jovencito que estaba siendo preparado por Dios. Ahora yo veo en este joven algo que no estaba sobre Saúl, pero sí vino sobre David, y es una unción. Es una unción de conquista, una unción de guerra. ¿Cómo me puede explicar a alguien que un joven, que la historia dice que tendría unos 13 años, 12, 13 años, cuando pastoreaba las ovejas de su padre, y dice la Biblia que venía algún león o algún oso y tomaba alguno de los corderos que él cuidaba, y David con 12 o 13 años se levantaba y le quitaba el cordero del hocico del león o del oso? Y si el oso o el león se levantaba contra David, dice la Biblia que lo mataba, fuese oso o fuese león. ¿Cómo puede un joven de 12 años matar a un oso? ¿Cómo puede un joven de 12 años matar a un león? Hay una sola explicación: una unción de conquista, una unción de guerra. Mis hermanos, quiero que entienda que estamos parados en un tiempo de conquista. No podemos seguir esperando en Dios. Tenemos que pedir esa unción
venga sobre nosotros y levantarnos e ir por esos grandes sueños. Amén. Vamos, denles aplauso. Una unción de guerra te hace reaccionar distinto. Mire lo que pasó. Se levantaba un filisteo de casi 3 metros, como el camarógrafo ahí más o menos. Imagínense a esa altura. Un hombre musculoso como el camarógrafo. No. Un hombre de guerra. Y amenazaba a Israel con palabras ofensivas. Ni Saúl, ni ninguno de sus soldados se animó a enfrentar a ese hombre. Pero dice la Biblia que el día 40 vino David y lo escuchó David. Y algo había en él, diga conmigo, una unción de guerra. Y cuando escuchó a ese filisteo que hablaba mal de Dios y del pueblo de Dios, no se puso a temblar como todos los demás. Dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso para que hable así de nuestro Dios? Y va y habla con Saúl y dijo: yo voy a ir a pelear con él. Y conocemos la historia. Saúl quiere poner la armadura sobre David y él no pudo llevarla. Y él va y enfrenta con una honda y 5 piedras. Y le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire lo que le dice: hoy quitaré tu cabeza de sobre ti y daré el cuerpo de todos los filisteos que están atrás de ti a las aves del cielo. ¿Quién habla así? Alguien que tiene unción de guerra. Y de un solo hondazo lo derrotó y con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza. Con la misma espada le cortó la cabeza. Mis hermanos, ese hombre había estado siendo preparado por Dios y sin que nadie lo supiera, Dios lo había preparado para ser el rey que conquistara todo lo que ninguna persona pudiera conquistar. Eso es una unción de guerra. Eso es una unción de conquista. Y esa unción viene de parte de Dios. Ahora la unción viene sobre el que la cree, sobre el que la pide, sobre el que la busca, sobre el que la provoca. Cuando viene el tiempo de Dios, tú puedes seguir pensando como Moisés: estoy esperando en Dios. Yo escucho a mucha gente que tiene años en el evangelio. Muchas veces la gente que tenemos muchos años en el evangelio tenemos más luchas para creer. ¿Por qué? Porque fuimos formados con esa mentalidad. Como las cosas no se dan, tomamos como una muletilla y decimos: estamos esperando en Dios. Sí, Dios va a hacer cosas grandes. ¿Cuándo? No lo sé. Estoy esperando en Dios. Pero cuando se levanta una generación como la de Josué, una generación de guerra, una generación de guerra reacciona distinto. Ve un enemigo como una posibilidad y dice: Dios está conmigo, lo comeremos como pan. Ese filisteo va a caer en el nombre del Señor y Dios los unge. Y me gusta porque el versículo 20 dice: esto vino de parte de Dios. Esa unción, mis hermanos, es la que quiero que pidamos esta noche. Una unción que cambie nuestras actitudes. No podemos quedarnos pasivos, porque estamos parados en un tiempo de conquista. Dios nos trajo a tiempos de conquista. Dios nos trajo a un tiempo distinto. Gloria a Dios por nuestros padres. Ellos fueron fuertes, fueron valientes, esforzados, le creyeron a Dios, abrazaron las promesas. Pero en los días de ellos no había llegado este tiempo. Pero sí en nuestros días, hermanos, estamos parados en un tiempo de conquista, en un tiempo de guerra.
guerra y necesitamos levantarnos a tomar esa unción e ir por grandes victorias. Yo quiero pastorear una iglesia de guerra. No estamos aquí, mis hermanos, por casualidad. Estamos aquí porque Dios nos quiere dar una unción de guerra. No estamos aquí porque tuviéramos plata. Nunca la tuvimos, ustedes lo saben. No compramos este lugar porque tuviéramos plata. Jamás tuvimos el dinero para comprar. Pero una unción se desató. Una unción para creerle a Dios que podía pasar. Yo no sé cuándo pasó, pero en algún momento lo creímos. En algún momento dijimos, sí, claro que puede pasar. Si Dios nos da la unción, eso tiene que pasar para tu vida. Esa misma unción Dios te la quiere dar para tu casa, para tus sueños. Unción de guerra, unción de guerra. ¿Cuántos quieren ese fuego? Esa unción va a caer hoy. Unción de guerra, unción de conquista. Dios va a darnos como iglesia, como familias, unción de guerra, unción de guerra, unción de guerra, unción para ir a la victoria. Vamos a adorarlo, vamos a adorarlo. Vamos, no se queden. Vamos, hermanos, vamos a adorarlo. Aleluya. Vamos a pedir esa unción. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos por esa unción. Unción de guerra. Unción de guerra. Fortaleza de mi alma es tu palabra. Sí, Señor. Oh, tu presencia me hace fuerte en la mañana. Me levanta como el águila. Levante sus manos y diga, Señor, yo quiero esa unción para ir a la victoria. Estamos parados en Canaán, tierra de sueños cumplidos. Dame esa unción, dame esa unción. Esta noche yo vine por esa unción. Dámela, 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 dámela. Tómala, 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 tómala. Derrama esa unción, Señor. Derrama esa unción. Esto vino de parte de Jehová. Recíbela, recíbela, recíbela. Unción para ir a la victoria. Unción para levantarte. Unción para conquistar. Créelo, 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 créelo. Dios derrama esa unción sobre esta casa. Dios derrama esa unción de violencia, de conquista. Esa unción que te hace levantar por tus sueños. Ve por ellos, ve por ellos, ve por ellos. Tómalo, 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 tómalo.